La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Esto es La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a continuar hoy con la saga de Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, aunque suene un nombre así tan ajeno a lo que escuchamos diariamente, era un gran personaje, doctor de la iglesia, es decir, se le concedió ese valor superlativo que otorga la Iglesia Católica a ciertas personas que se entiende que tienen una profundidad así inusitada. En este caso estamos sirviéndonos de un libro del gran Elemir Solá llamado Los místicos de Occidente. Esta es la segunda parte, se trata de los místicos medievales. Elemir Solá hace una recopilación de todo el misticismo occidental. Por lo tanto, habla también de los griegos, habla también del mundo greco-egipcio, no así del mundo egipcio en sí, sino del greco-egipcio como todo el hermetismo, por ejemplo, ¿no? El corpus hermeticum y demás. Hasta pasando por todo lo medieval, todos los místicos que conocemos y desconocemos, hasta los actuales. En este caso estamos en el tomo 2, que es bastante voluminoso como los demás, y son los místicos medievales. Habíamos hablado en el programa anterior con las palabras de Bernardo de Claraval en unos apartados, en unas selecciones que nos pone el Emir Solá del tratado llamado Sobre la Consideración. Y nos habla de esa a veces falacia o esa especie de aprovechamiento de la actitud de que ahora soy bueno, ahora soy espiritual, por lo tanto voy a dejar que me usen de felpudo, o bien voy a aprovechar que soy espiritual para conceder un montón de cosas que van en contra del propósito de mi vida, que es el propósito de tener una vida auténtica, de ir a lo profundo, y con la excusa de que soy espiritual y estoy ayudando a los demás, y que tengo que, no sé, bajar, por así decir, a su nivel, o tengo que adaptarme a los demás para poder ayudarlos, acabo haciendo las cosas que siempre hice, solo que ahora con un barniz de espiritual, ¿no? Cosa que ocurre mucho en esas conversiones radicales, donde las personas pasan de ser el delincuente, maleante, juerguista, y al otro día se convierte en el hipercristiano, defensor y paladín de la fe, pero resulta que después de un tiempo empezamos a ver que hacen las mismas cosas,
solo que ahora bajo una especie de capa de, como le digo, de laca cristiana. Entonces, nos está hablando fuerte aquí Bernardo de Claraval. Ya en el programa anterior lo hizo, tomando las palabras a entender de Bernardo de Claraval irónicas de Pablo de Tarso. Es decir, él alega que las palabras de Pablo de Tarso no son literales con esto de condescender con los demás, ayudar a los otros, haciéndose uno con los otros en el sentido de perder la identidad. Está defendiendo aquello que es lo más valioso. Está mostrando que un Cristo, un Jesús, un Pablo de Tarso, un Elías, un Jeremías, el que usted quiera, no eran tipos que usted le podía decir: Elías, ¿nos vamos a tomar unas cañitas al bar? ¿Qué te parece? El tipo te mandaba a freír churros. Era un tipo que tenía muy claro qué era lo que quería y qué era lo que no, qué era lo que valía y qué era lo que no. Podía tener amor, cariño, ¿no? Y regalarte una sonrisa, pero al tipo no lo doblabas, porque el tipo sabía así fieramente qué quería. Jesús lo mismo. No era alguien que por más bueno y simpático que pudiera ser, que lo pudieras torcer y llevar para otro lado. Acuérdese cuando Pedro, el apóstol, le dice a Jesús, le dice: Jesús, escuchame una cosa, yo sé que vos querés ir para la Pascua a Jerusalén, pero si vamos a Jerusalén te van a matar, te agarran los romanos y te van a crucificar. ¿Qué le respondió Jesús? Va de retro, Satanás. Aléjate de mí. ¿Qué estás diciendo, Pedro? Eso lo dijo Satán, no vos. No quiero volver a escucharlo. Voy a ir a Jerusalén para que me agarren y que me maten, que me crucifiquen y que me peguen. ¿En serio lo dice, maestro? Por supuesto, yo no estoy bromeando en estas cosas. ¿Pero lo van a matar? Sí, es lo que quiero. ¿En serio quiere que lo maten? Por supuesto. O sea, el tipo lo tenía clarísimo. Eso era. Y se enojó con Pedro cuando Pedro le decía: ¿por qué no aflojás un poco? ¿Por qué no nos vamos a otros pueblos donde podemos vivir años predicando y ayudando a la gente? No, el tipo fue a que lo maten. De la misma manera Pablo de Tarso, de la misma manera tantos otros. Cuando una persona sabe, encontró su esencia, encontró su naturaleza, su expresión única de la vida, no transige. No transige, usted no lo puede convencer de nada porque el tipo está seguro. Puede ser amoroso, como digo, puede darle una mano, puede darle un consejo, ayudarle, mil cosas, pero no va a torcerse porque está fijo en lo que sabe, que quiere. Dice Bernardo de Claraval en el apartado ahora 4 del Tratado sobre la Consideración, o si lo digo en latín, de considerazione. Dice: no me repliques ahora con las palabras del apóstol. El apóstol es Pablo, cuando dice: siendo yo libre de todos, a todos me esclavicé. Esto está en 1 de Corintios 9:19. Siendo yo libre de todos, a todos me esclavicé. Eso decía Pablo de Tarso. ¿Suena? ¿A qué suena? Y bueno, suena a que yo soy libre, pero por la causa, ¿no?, me esclavicé. Es decir, por ayudar a los adictos me hice adicto, por ayudar a los alcohólicos me hice alcohólico, por ayudar a los iracundos me hice iracundo. No, acá Bernardo está en contra de esa idea. Está diciendo: Pablo de Tarso no dice eso aquí. Dice: no me repliques ahora, le dice a su interlocutor, con las palabras del apóstol cuando dice: siendo yo libre de todos, a todos me esclavicé, porque no puedes aplicártelas a ti mismo, dice Bernardo. Él no servía, el apóstol Pablo, a los hombres como un esclavo para que consiguieran ventajas inconfesables. Servir no quiere decir que, no se está refiriendo a que Pablo de Tarso ahora, por convencerlos, por cristianizarlos o lo que fuera, les sirviera, no sé, le dijeran la gente: Pablo, vos que andás viajando por ahí, ¿no me traes, si yo te encargo, algunas sustancias prohibidas de estas que se fuman? El tipo te mandaba al cuerno. No. Ser esclavo de los demás, a todos me esclavicé, esa frase de Pablo de Tarso, se refiere a que ahora se dedicaba, su vida estaba dedicada a esto, a la causa, pero no a lo que tuerce a la causa.
Él no servía a los hombres como un esclavo, dice Bernardo de Claraval, para que consiguieran ventajas inconfesables. No acudían a él de todas partes del mundo, no, los ambiciosos, avaros, simoníacos. La simonía es supuestamente había un mago en los Hechos de los Apóstoles, que en realidad era una forma que el relato bíblico cristiano tenía de denostar a sus oponentes, ¿no? Simón el mago era un tipo que se dice intentó comprar, cuando vio que no tenía los poderes que tenían los apóstoles, intentó darles dinero para que le dieran ese Espíritu Santo, ese poder. Y los apóstoles le dijeron que no. El tipo después compitió con Pedro a ver quién volaba más alto, ¿no? quién levitaba más. Y primero lo hizo Simón y finalmente Pedro desde abajo empezó a rezar y el tipo se cayó y se rompió la pierna. O se mató, no me acuerdo. Entonces, el tipo quería comprarlos a los apóstoles, quería comprarles el Espíritu Santo. Eso se llama el pecado de simonía, ¿no? Cuando uno quiere comprar, por ejemplo, no sé, el obispado. Uno pone dinero para que lo nombren obispo. Eso es pecado de simonía. Entonces dice, no acudían a él de todas partes del mundo los ambiciosos, avaros, simoníacos, sacrílegos, concubinos, ¿no? En el sentido de convivir con una mujer sin estar casado, incestuosos y otros monstruos de parecida ralea para conseguir o conservar mediante su autoridad apostólica títulos eclesiásticos. No acudían. Ahora llevémoslo adentro, a un plano más interior. Cuando usted se convierte, ¿no? Es decir, revierte, ¿no? Gira, en lugar de vivir hacia afuera, por ejemplo, hacia el consumismo, hacia perderse en los demás, hacia olvidarse, hacia el olvido de sí, empieza a girar y a encontrarse con usted mismo, ¿no? Empieza la anamnesis, el aletheia, empieza a recapturar lo que usted siempre tuvo, su alma, ¿no? Su interior. Cuando esto empieza a ocurrir, uno se encuentra con otras partes de uno que todavía no hicieron esta conversión. O sea, hay partes suyas y mías que todavía insisten, que son las partes ambiciosas, avaras, simoníacas, sacrílegas, concubinas, incestuosas y otros monstruos de parecida ralea para conseguir o conservar mediante esa autoridad apostólica títulos eclesiásticos. Si usted, en pos de que esas otras partes mejoren, usted simplemente accede a lo que ellas le piden, usted se convierte en eso. Y todos nos hundimos. Si usted quiere sacar a alguien de un pozo, no tiene que entrar en el pozo, tiene que sacarlo, darle la mano. Pero si los del pozo le dicen, ¿por qué no entras un rato? Y bueno, todos nos vamos a quedar adentro ahora. Entonces no tiene sentido. Hacerse adicto a la heroína para ayudar a los heroinómanos no es ayudarlos, es ser uno más. Entonces lo que está diciendo es, cuando el apóstol dice en Corintios, 1 Corintios 9:19, dice, siendo yo libre de todos, a todos me esclavicé. No quiere decir me convertí en esos. Es decir, si alguien es iracundo y le grita a usted, y usted le grita también, son dos iracundos. Usted no cambió nada ahí. Entonces, ser libre de todos significa que usted ahora es libre de la ira. Por lo tanto, se esclaviza al otro en el sentido de que se hace pequeñito hacia el otro, no respondiendo con ira. Es como al heroinómano, si usted no se inyecta heroína, no es uno más, usted es libre y no condesciende, por lo tanto puede ayudar. Eso es esclavizarse al otro, ayudar al otro. Entonces dice, es cierto que se hizo siervo de todos aquellos hombres cuya vida era Cristo y para quien morir era una ganancia. Perdón, corrijo. Es cierto que se hizo siervo de todos, falta una coma, aquel hombre cuya vida era Cristo, o sea, Pablo, y para quien morir era una ganancia, ¿no? Eso es lo que decía Pablo de Tarso. Para mí morir es una ganancia, decía. De este modo quería ganar a muchos para Cristo, pero no pretendía amontonar tesoros por su avaricia.
No puedes tomar como modelo de tu servil conducta a Pablo por la sagacidad de su celo, ni por su caridad tan libre como generosa. Es decir, está diciendo, no te escudes, no me vengas con que por ayudar al otro, no sé, ahora que estás queriendo cambiar tu vida, vas a ir al bar y a emborracharte con tu amigo para rescatar a tu amigo. No, no me la dibujes, como se dice, no finjas. En realidad lo que querés ir es ir y beber. Si querés ir y beber, andá y bebé. Pero no me digas que lo haces para entregar tu vida al otro y ayudarlo. No, porque se hunden los dos. Cuando Jesús quería curar un endemoniado, no se endemoniaba él, le sacaba el demonio al otro. O cuando quería curar un leproso, no se llenaba de lepra él, curaba al leproso, ¿no? Estaba esclavizado hacia el otro, ¿no? Estaba libre, por un lado, de toda lepra y se esclavizaba en su función, en su dedicación, en su reconocimiento que el otro era él, en su amor al otro, pero no en compartir la conducta, porque si no, ¿qué fin tiene? Entonces, llevémoslo dentro y la parte nuestra que empieza como a despertar, a esa aletheia, a ese anamnesis, empieza a despertar, empieza a comprender, empieza a tener una vida interior más rica. Si esa parte, cuando se encuentra con, que esa es la parte como Jesús nuestra, ¿no? La parte despierta, se encuentra con otras partes nuestras, las partes leprosas, y se llena de lepra, o sea, usted condesciende, usted se encuentra con su ira, y en vez de ayudar a que su ira deje de ser iracunda, usted se vuelve iracundo. Ya está. El pobre Jesús que se había creado dentro de usted se perdió del todo. Entonces, dice eso de no te escudes en lo que dice Pablo para hacer lo que querés en realidad. Sería mucho más digno para tu apostolado, más saludable para tu conciencia y más fecundo para la iglesia de Dios que escucharas al mismo Pablo cuando dice en otro lugar, que es en Primera de Corintios 7:23, dice, habéis sido rescatados con un precio muy alto, no os hagáis ahora esclavos de los hombres. Entonces, quien emprende un camino interior se posiciona en una situación incólume, se posiciona en una situación donde no te doblega nadie, donde sabes exactamente ahora cuál es el camino. Entonces, por más que te entregues a los demás en la ayuda del otro, es una ayuda del otro sin condescender en los hábitos del otro. Es una ayuda desde la diferencia, no desde la completa igualdad. En el apartado 6 del mismo tratado dice, ya hay jueces para esos asuntos tan mines y terrenos. Ahí están los príncipes y los reyes de este mundo. ¿Por qué te entrometes en competencias ajenas? ¿Cómo te atreves a poner tu hoz en la mies que no es tuya? No es porque tú seas indigno, sino porque es indigno de ti ingerirte, ¿no? Tomar injerencia en causas semejantes, cuando debes ocuparte de realidades superiores. Y si alguna vez lo requiere así un caso especial, conviene que recuerdes que dice que no ya mi opinión personal, sino la del mismo apóstol que dice, Pablo, en 1 Corintios 6:2 dice, si vosotros vais a juzgar al mundo, a juzgar, ¿seréis incapaces de juzgar esas otras causas más pequeñas? Pregunta. Entonces dice aquí que hay asuntos que son nimios. Está invitando acá a Bernardo a que uno no se preocupe en juzgar cosas pequeñas, ¿no? Aunque uno no es incapaz de hacerla. Aquí lo dice, lo aclara con la cita de Pablo, como diciendo, juzgar qué es moralmente correcto, qué es moralmente incorrecto, si conviene ir al bar a beber o no conviene, si conviene ver esta película o la otra, no es la competencia de uno. Uno está, cuando se embarca en estos procesos interiores, está en otro nivel. Uno ya no va a entrar en ese nivel moral, porque va a estar en un nivel más alegórico, anagógico, ¿no? Esas dimensiones más profundas que, por ejemplo, tiene la escritura. Ya no va a estar preocupado de que si usted se sentó a meditar y alcanzó un estado o tocó un estado de paz interior, ya después no le va a importar
no sé, si rezó un Padre Nuestro o 5, o si se olvidó de rezar el rosario, o si el mantra Hare Krishna no lo repitió la suficiente cantidad de veces, o si faltó a misa. Esas cosas son nimias, esas cosas no importan. Y por eso dice, uno no tiene que tener injerencia, está invitando Bernardo a su interlocutor en esas cosas. No te preocupes por eso. Dale importancia a lo otro. Cuando uno vive en un mundo más abstracto, un mundo donde ya toca la idea del amor, y no el amor que tiene fulanito por la vecina, o esos son amores nimios. Son cosas que ya habrá otros que se ocupen de eso, ¿no? Habrá una escritura que hable de eso, habrá un juez, habrá reglas sociales, pero no está, no es necesario meterse en esas cosas. Sin embargo, aclara que para alguien, dice, como dice Pablo, si vosotros vais a juzgar al mundo, porque en el Nuevo Testamento dice que los salvados, ¿no? Serán los que juzguen finalmente no me acuerdo si a los pecadores o a quién, a los reyes de la tierra, a alguien tenían que juzgar, que creo que eran estos 144.000 salvados. Entonces, ¿cómo no vamos a poder, dice, juzgar cosas pequeñas? Es decir, la capacidad está y el criterio está, pero no hace falta. No hace falta meterse en cosas pequeñas. Y ese juzgar no solo es juzgar sino también es juzgarse. Entonces recomienda no andar preocupándose por cosas pequeñitas. De, ay, si, no sé, eso, hoy falté a misa o no. Bueno, no importa, lo que importa es lo interior, ¿no? Dice, lo primero que purifica la consideración, ¿no? O sea, la mente, la evaluación, es su propia fuente. O sea, cuando usted va a tomar una decisión sobre algo, no es tan importante la evaluación externa. Esto es mejor, aquello es peor, esto qué ventajas tiene lo otro, estadísticamente qué hace la gente ante tal situación. Dice, lo primero que purifica la consideración, lo que te hace tener un discernimiento claro, no es tu discernimiento en sí, sino su propia fuente, es decir, el alma de la cual nace. O sea, te está diciendo, anda a tu interior, conoce lo que te dice tu inconsciente en los sueños, descubrí la voz de lo inconsciente o de Dios o de lo que quieras en tu vida cotidiana. Y cuando toques esa dimensión, ese silencio detrás de los pensamientos, ahí vas a descubrir de dónde proviene lo que luego llamás evaluación, decisiones y demás. No te preocupes por la nimiedad de la decisión, preocúpate por la fuente. Eso purifica tu decisión. Es como eso de que la letra mata, pero el espíritu vivifica, que dice Pablo de Tarso en sus epístolas. Es decir, si un juez va a ejercer la ley de acuerdo a la Constitución Nacional, por ejemplo, o el ¿cómo se llama? Este criterio penal o estas disposiciones penales, y simplemente cumple las leyes, sacándolas del libro, bueno, se vuelve un tipo frío, un tipo que no puede hacer una excepción, que no es capaz de reconocer que, no sé, que esa madre robó una manzana porque su hijo se moría de hambre, y que no es igual que el tipo que robó porque le gusta robar. Entonces, lo que está diciendo es que si uno va a lo profundo, va al alma, va al sentimiento, va a la dimensión inconsciente, ahí se da cuenta que hay más criterios, hay criterios más profundos, con dimensiones más profundas, desde los cuales esa decisión ahora tiene otra envergadura y uno decide otra cosa. Además, dice, aconseja, controla los afectos. O sea, ¿qué son los afectos? Los afectos normalmente se entiende como nuestras querencias. Puedo sentir afecto por un ser querido, la pareja, no sé, un perro, la casa, el coche. Puedo sentir afecto por cualquier cosa. La capacidad de sentir afecto tiene que ver con ser afectado. Cuando algo me afecta, o sea, si le pasa algo a mi perro, me afecta. Bueno, tengo afecto a mi perro. Entonces dice, controla los afectos, corrige los excesos, modera la conducta.
ennoblece y ordena la vida y depara el conocimiento de lo humano y de los misterios divinos. Está hablando de esa causa primera, de esa alma, que cuando uno toca esa alma, inmediatamente es como un resultado, se controlan los afectos, se corrigen los excesos, se modera la conducta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es que ocurre de por sí cuando uno toca esta dimensión? Porque se relativizan las cosas. Cuando uno no tiene esa dimensión más profunda y la única dimensión que tiene es la dada, lo que uno ve, uno dice, ahí esto y no hay más. Está mi perro, mi casa, mi pareja, mi hijo, mi coche, mi trabajo. No hay más. Y me voy a morir algún día. Punto. Entonces, todo empieza a ser radicalmente importante. Nada es relativo, todo es absoluto. Todo es importantísimo. Entonces, lo que propone es que cuando uno empieza a relativizar porque se dio cuenta que hay otra cosa más profunda que maneja los hilos de la vida, y uno encuentra paz en esa dimensión, porque se da cuenta que ahí no hay yo, ahí hay un descanso de mí mismo. Uno se agota de uno. Entonces dice que cuando uno toca esa dimensión se controlan los afectos, ya todo es más relativo, se corrigen los excesos, porque ya no tenés que ir hasta el extremo de hacer jumping para sentirte vivo, se modera la conducta, porque lo mismo, uno ya no necesita la inmoderación en los excesos. Se ennoblece y ordena la vida y se depara el conocimiento de lo humano y de los misterios divinos. Es decir, uno empieza a redimensionar la vida y dice, vale, no solamente existe este plano cotidiano, sino que existe una dimensión, como dicen, preternatural, que sería como los arquetipos junguianos, ¿no? El nivel de los sueños, pulsiones que hay detrás de lo que uno ve. O sea, descubrir que mi enfado tiene más detrás. Y además uno sabe, por esa misma exploración, que hay otra dimensión que se escapará siempre, que es la sobrenatural, ¿no? Entonces, dice, es la consideración, de la que está hablando en este texto, la que pone orden en lo que está confuso, concilia lo incompatible, reúne lo disperso, penetra lo secreto, encuentra la verdad, sopesa las apariencias y sondea el fingimiento taimado, ¿no? El fingimiento taimado es como ese fingir a propósito. La consideración prevé lo que se debe hacer. Está invitando a la reflexión. La consideración es una forma de reflexión. Así como está el desiderata, esto de consideración, tiene que ver con reflexionar. Porque cuando uno reflexiona, se refleja. Reflejarse, reflexionar, uno empieza a rebotar como un radar de murciélago con las cosas y empieza a generar un criterio por ese mismo diálogo con la vida. Entonces uno piensa, pues no es lo mismo tener una idea, mañana va a llover, por ejemplo, a decir, a ver, ¿qué dice el pronóstico? A ver cómo están las nubes, voy a mirar por la ventana, a ver qué temperatura y humedad se siente, qué dice mi cuerpo. Uno está dialogando ahí. Ya hay otra cantidad de información que no es lo mismo que decir, va a llover, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice el pronóstico, punto. No, hay una recopilación de información, una consideración, una reflexión. Entonces, la consideración prevé lo que se debe hacer, recapacita sobre lo que se ha hecho, o sea, te da una dimensión temporal, una vista de vuelo de pájaro. Cuando no hay consideración, uno tiene lo que tiene, punto. Es como si tuviera la nariz pegada a un objeto, ves solo ese objeto. El árbol no te deja ver el bosque. Pero con la consideración hay una dimensión, un redimensionamiento de la vida. Voy a tomar un mate. Para quien no sepa, el mate es una tisana que se suele beber en Argentina, en Uruguay y en otras zonas de América Latina también, otros países. Aprovecho a recordar que nuestro programa carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con el programa,
sobre todo para lo que es compra de bibliografía, que es la que nutre este programa, y que tiene su costo y a veces son costos inalcanzables normalmente, puede hacerlo a través de enviarme un correo a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y según viva dentro de España o fuera de ella, les enviaré la cuenta de PayPal del programa o bien la cuenta bancaria, de manera que puedan hacer ahí su colaboración, que puede ser la más mínima del mundo o la más grande. En todos los casos va a servir, aunque sea lo más mínimo. Y desde ya, muchas gracias por ello. Entonces, consideración. Dice: así no queda en el alma sedimento alguno de incorrección ni nada que deba ser corregido. El sacramento de la confesión de los pecados no tiene como fin, esto lo digo yo, no tiene como fin una especie de mortificación así morbosa, ¿no? De torturarse a uno mismo diciendo qué malo que uno es, por mi culpa, por mi gran culpa. No, tiene como fin un reconocimiento de la sombra. Si uno no confiesa o se confiesa sus errores, ¿no? Sus pecados, pecar significa errar, hamartía, errar, uno jamás ve lo que no estaba viendo, porque uno tiende a ver el lado más bonito de uno, pero no el lado oscuro. Entonces, expresar el lado oscuro permite que uno lo reconozca y lo incorpore. Por eso los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen que ver con esto, con una consideración, una especie de revisión profunda de cuáles son mis pecados, en qué estoy errando. Usted dirá, bueno, yo ya lo sé, ¿para qué me lo voy a poner a pensar? No, a veces uno cree que lo sabe, pero cuando uno empieza a examinar, empieza a sacar cosas del pozo y a descubrir que hay de todo ahí adentro. Entonces, hacer, en el caso de los ejercicios espirituales de San Ignacio, una terapia psicológica, filosófica, todos estos casos está usando la consideración. Dice, por la consideración se presiente la adversidad en el bienestar. O sea, cuando usted reflexiona de esta manera, puede, en épocas de bonanza, vio que cuando uno está bien, a uno le parece que todo va a seguir bien, pero no. Cuando uno utiliza la consideración, la reflexión, puede decir, no, momento. Puede decir, estoy bien ahora, pero quién sabe dentro de poco, ¿eh? Puede que todo se venga abajo, ¿eh? Que caiga un asteroide, que venga un tsunami. Como decían los estoicos, esto de siempre tener la idea de prever lo peor, ¿no? Entonces uno para eso necesita considerar y decir, bueno, evidencias que tengo en este momento. Bueno, todo está bien, pero, no sé, reflexiono. Hay gente que está bien y la cosa se le pone mal. Por lo tanto, podría ser que a mí se me ponga mal. Voy a estar preparado. Tal como lo dicta la prudencia, que es una de las virtudes clásicas del cristianismo. La prudencia justamente es el tener ese cuidado de no caer en el simplismo o la simplificación de pensar que todo va a estar bien eternamente, sí, porque estamos todos contentos y todos tenemos salud, dinero y amor, entonces vamos a seguir así. No, porque dice, por la consideración se presiente la adversidad en el bienestar, tal como dicta la prudencia, y casi no se sienten los infortunios gracias a la fortaleza de ánimo que infunde. O sea que no solamente la prudencia te permite anticipar problemas futuros, sino que te aporta la fortaleza de ánimo que infunde. Es decir, te da la fuerza para sobrellevar eso que se presenta, que es una fuerza que se genera de saber de antemano eso y poder ir asimilándolo. La persona que cree que todo va a estar bien, ¿por qué? Porque lo cree simplemente, el día que le pasa algo no sabe cómo afrontarlo, no tiene fuerza. Pero en cambio, si ya anticipás la decadencia, bueno,
ya te vas preparando. Es como el que está preparado para el terremoto, porque vive, no sé, en Chile. Bueno, cuando viene el terremoto tienes la fuerza para sobrellevarlo. Pero si alguien viviera en Chile y dijera, no, a mí nunca me va a venir un terremoto, acá no va a haber nunca terremotos. Y bueno, y te viene uno. ¿Y qué haces? Te desplomás, tu vida se acaba, entras en crisis, en shock. En el verso 12 de este mismo tratado dice, ¿qué es Dios? Pregunta Bernardo de Claraval, así, limpiamente. ¿Qué es Dios? Dice, es también castigo de los soberbios y gloria de los humildes. Efectivamente, dice, acá lo está planteando como el Dios de la justicia, ¿no? El duro. Es como una regla recta de equidad, inflexible e indeclinable que llega a todas partes. Toda perversión, o sea, ese vertido, ese verterse en direcciones equivocadas, debe estrellarse necesariamente contra él. ¿Cómo no ha de chocar y quebrarse el todo lo hinchado, en él todo lo hinchado y retorcido? Fíjese, hasta el uso de la palabra hinchado nos hace pensar en la inflación, en inflado, que propone Jung. Jung dice que inflarse significa que uno se atribuye las cualidades de lo inconsciente. Por ejemplo, lo inconsciente es profundo, lo inconsciente es poderoso. Entonces uno un día se levanta por la mañana y está angustiado. Y no sabe por qué. Y dice, yo estoy angustiado. Uno lo que está haciendo ahí es atribuirse algo que no tiene ni idea por qué apareció a uno, como si uno lo hubiera hecho. Si alguien le pregunta a uno, ¿cómo es que hiciste para estar angustiado? Uno respondería, Nada, me desperté y acá estoy angustiado. sí, pero ¿cómo es el mecanismo? ¿Qué hiciste para angustiarte? Nada, estoy angustiado. Entonces, ¿cómo sabes que es tuyo? Y porque lo siento yo, no vos. Ah, o sea, que lo tengas vos significa que lo generaste vos. Y sí, Pero ¿cómo lo generaste? no lo sé, no lo sé. ¿Qué crees que te diga? No lo sé. Y si no lo sabes, entonces ¿lo habrás generado vos o te lo habrán hecho? Ahí es donde surge la inflación. Dios te da la alegría, Dios te da la tristeza, Dios te da la angustia, Dios te da la tentación, ¿no? Entonces, no inflarse significa reconocer a través de la consideración, de la reflexión, reconocer esto. No, mirá, yo no lo generé, por lo tanto esto me vino, lo voy a aceptar, ¿no? Esa comunión con algo que es más grande que vos y que te transmite conductas, ¿no? Lo que llamaba Jung los arquetipos, ¿no? Que se expresan como complejos autónomos en algunos casos, pero que se constelan. De repente empezás a sentirte un héroe y querés ayudar a todos. Bueno, ese es el arquetipo del héroe. Pero no es que te apareció porque lo hiciste vos. Si uno dice a sus amigos, Me siento un héroe. Ahora, a partir de ahora he decidido que voy a ser el héroe Frodo, que voy a salvar a la Tierra Media destruyendo el anillo de Sauron. no me acuerdo si Sauron era el malo mago, mago malo. Sí, Sauron era, me parece que era el más malo de todos, no el mago, porque el otro, ¿cómo se llamaba? Estaba Gandalf y no me acuerdo cómo se llamaba el mago contrario. Pues Sauron era, me parece, el más malo de todos de la Tierra Media, que era un ser impersonal, y después estaba el otro mago que se había entregado al lado oscuro. Pero bueno, volviendo a esto, lo que nos dice es que uno no debe apropiarse, uno debe ser totalmente solícito, pero no perderse. Acuérdese que uno debe mantenerse, debe estar estable. Ese es lo que plantea a veces Edinger, que lo hablamos en este programa, de mantener el eje ego-sí mismo, ¿no? Es decir, el eje entre lo que yo soy, pero un yo realmente habiendo reconocido, un yo humilde o humillado, si quiere, que ha reconocido su dependencia del sí mismo, pero no su identidad con el sí mismo. Porque si uno reconoce que uno es el sí mismo,
uno tendría que poder explicar cómo hace lo que hace, pero uno no sabe por qué se enoja o por qué se entristece. Entonces, uno simplemente el campo de batalla es el Kurukshetra, donde se desarrolla la guerra del Mahabharata, ¿no? De Krishna, Arjuna y los Kauravas. Uno es eso. Entonces, ahí uno simplemente tiene que, como le dijo Krishna a Arjuna, cumple tu dharma, listo. Eso es todo lo que tienes que hacer, no tienes que inventar nada. Cuando uno no hace eso, ¿con qué se choca? Con una pared, que es lo que está diciendo acá, iba a decir Edinger, porque fíjense qué parecido que es Bernardo de Claraval, ¿no? Está en el año 1090, está diciendo que cuando uno se infla y luego se da el golpe contra la pared, ahí Dios se nos antoja un juez duro, un algo monolítico que no nos deja pasar, el malo, ¿no? Uno lo siente como el malo, simplemente porque uno se quiso atribuir lo que no era de él. Se lo doy en otro ejemplo. Mire, imagínense un iceberg, ¿no? Flotando ahí por el océano Ártico. Y la parte de arriba del iceberg, la punta, se atribuye la capacidad de mover todo el bloque. Y dice, yo voy para la derecha, voy para la izquierda, yo lo manejo. Esa punta está inflada, porque no reconoce que todo lo que está abajo es en realidad lo que lo está moviendo. Las corrientes marinas mueven el bloque de abajo y la puntita de arriba va para donde va lo de abajo. Desde el momento en que lo de arriba no reconoce eso, está inflado. Se atribuye una potestad que no es de él. El doblar, el moverse para la izquierda o para la derecha, no lo decide nunca la punta. La punta simplemente se mueve para la derecha o para la izquierda, tal como usted un día está contento y un día está triste. No sabe por qué. No sabe por qué porque no lo hace usted, ni yo. Es algo que tiene que ver con una dimensión nuestra más profunda. Ahora, cuando usted reconoce eso, si usted dice, vale, me sumerjo entonces, y todo el bloque nos quedamos bajo el agua, somos el iceberg va a decir, no, momento. Si la idea de iceberg es que haya una punta arriba y otra parte sumergida. O sea, tiene que mantenerse usted o yo, pero ahora con una relación de coherencia, con un eje ego-sí mismo, una relación de coherencia con nuestra parte más profunda, o Dios, si usted lo quiere llamar así. Pero si usted insiste en ser la punta y decidir que usted mueve el iceberg para donde quiere, el día que usted descubre que quiere ir para la derecha y el iceberg se está moviendo para la izquierda, usted va a sentirse traicionado y como si chocara con una pared. Y va a decir, qué malo es el iceberg, qué cruel que es. Yo quería ir para la derecha y no es capaz de ir para la derecha. Ni siquiera por darme un ratito, llevarme la corriente. No dándose cuenta que el iceberg no es que lo hace para fastidiarlo a usted. El iceberg se mueve porque las corrientes marinas se mueven. Lo inconsciente produce lo que produce en usted porque lo produce. No pensando en fastidiarle la vida. Dios no le hace daño ni ventajas. Simplemente es una, ¿cómo decía Jung? Bueno, hoy me olvido de las cosas. Una especie de, decía, una suerte de antinomia semiconsciente. Esa era la frase, antinomia semiconsciente. Es decir, en él conviven todos los polos, pero es semiconsciente. O sea, no te hace las cosas para dañarte, pero en el fondo sí tiene un poquito de conciencia de los movimientos que está haciendo, pero no sabe con detalle, como si tuviera los ojos entrecerrados. Dice, desgraciado el que se atraviese en su camino frente a su rectitud intolerante. ¿Se da cuenta? Desgraciada la puntita del iceberg que quiera otra cosa que lo que quiere la parte de abajo. Se lo traduzco yo. Es decir, mientras que usted intente lo contrario de lo que la vida quiere, usted va a sufrir. Por eso los estoicos enseñaban, que del cristianismo sacó mucho de ahí, enseñaban que si usted quiere, digamos, pasarla bien en la vida, no intente que las cosas sean distintas de cómo están ocurriendo. Al revés, intente desear lo que sucede. No desear que suceda lo que usted quiere, desear lo que sucede. Llueve, era lo que yo quería. Nieva, era lo que yo quería. Hay sol, era lo que yo quería. Me dio gripe, era lo que yo quería. Es como si la punta del iceberg dijera, doblamos para la derecha, era lo que yo quería. Doblamos para la izquierda, era lo que yo quería.
qué tonto sería decir, doblamos para la derecha, yo quería ir para la izquierda, yo quería ir para la izquierda, y sufre. Es un sufrimiento necio. Dice, nada contraría y repugna tanto a una voluntad inocua como luchar y darse constantemente contra la pared sin conseguir nada. Eso es lo que hace la punta del iceberg, cuando contradice, cuando se infla. Pobres voluntades, dice, las que siempre se resisten para conseguir solamente el castigo de sus rebeldías. O sea, aunque usted se resista, dice, constantemente, lo único que va a conseguir es más castigo. Es decir, no castigo porque hay un tipo con un dedo acusador. No, la punta del iceberg va a sentir una suerte de castigo cada vez que el iceberg doble para donde no quiere. Entonces dice, ¿hay castigo mayor que estar siempre deseando lo que nunca se ha de conseguir y rechazando lo que jamás se puede eludir? Lo está diciendo Bernardo de Claraval, cisterciense. No lo está diciendo Marco Aurelio, el estoico, pero están diciendo lo mismo. Entonces, fíjese cómo en el seno de esa misma iglesia católica que uno dice el Vaticano, con todo su dinero y el oropel y la superficialidad, fíjese, los místicos son los que mantienen vivo el trasfondo, que hace que luego, claro, exista la institución y todo lo corrupta que usted quiera. Dice, no hay condena mayor que la de no poder sustraerse al deseo inevitable de querer y no querer, sin poder elegir más que lo perverso y miserable. O sea, no te puede pasar peor cosa que contradecir a la realidad, querer que pase algo distinto. Nunca alcanzará lo que desea ni se librará de lo que rechaza. Fíjese, no sé cómo remarcar otra vez los paralelismos. La mente tiene la actitud de raga y dueya, querer, desear y rechazar. Entonces, ¿qué le dice Krishna Arjuna? Los gunas, las energías de la mente, van a querer que siempre quieras o rechaces. Sopórtalos, o bharata, le dice. Es decir, no se trata de que no vas a sentir más ganas de que pase lo que te gusta. Obviamente, si te gusta el sol, vas a tener ganas de que salga el sol. Pero fundamentar tu vida y tu felicidad en que salga el sol sabiendo que no está en tu control es tonto. Vas a sufrir siempre. Es mejor, dice, la actitud de voy a soltar eso y lo que sea que ocurra es lo que yo quiero. Eso es fluir con la voluntad divina. Y usted dirá, sí, pero no me gusta. Está bien, sí. La punta del iceberg va a decir, yo quiero ir a la derecha y quiero ir a la derecha. Bien, pero date cuenta que es tonto. Es como si la mano dijera, quiero pensar. Y uno le tendría que explicar, no, mira, no tenés neuronas. Las neuronas están en otra parte. Y sí, pero quiero pensar. Pero bueno, está bien, insistí. Todo lo que quieras, vas a sufrir. Justo dice, es quien nunca apeteció lo que debía, jamás llegue... dice, justo es que quien nunca apeteció lo que debía, jamás llegue a lo que ardientemente desea. Entonces, vuelve a remarcar la misma idea. ¿Quién hace todo esto? Pregunta. Primero preguntaba quién es Dios. Y ahora pregunta, ¿quién hace todo esto? Nuestro Señor, dice, el Señor recto, el que se comporta duramente con los duros de corazón. O sea, si sos la punta del iceberg inflado, vas a sentir a un Dios duro o a un inconsciente enemigo tuyo. Es decir, cuando uno se opone a lo inconsciente es tu enemigo. No podrán ponerse de acuerdo nunca el recto y el depravado. Mutuamente se oponen, aunque no puedan dañarse entre sí. De los dos, el que pierde es el depravado. Entonces, cita un fragmento de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 5, donde dice, dura cosa es para ti revolverte contra el aguijón. No es duro para el aguijón, agrega Bernardo de Claraval, sino para el que se revuelve. O sea, está diciendo, Dios es como un aguijón, lo inconsciente es como un aguijón, en la parte de abajo del iceberg es como un aguijón para la punta, pero no para cualquier punta, para la punta que quiere lo contrario de lo que quiere la parte de abajo del iceberg. Entonces, si yo quiero que, yo por ejemplo vivo en Asturias, aquí en España, y llueve mucho, es como un clima parecido al de Inglaterra, llueve y está siempre gris, pocos días de sol. Si yo intento, viviendo aquí, conociendo ya el tema,
pretendo que salga el sol todos los días, yo me voy a dar contra un aguijón todos los días y voy a sufrir un montón. Y cuanto más deseo, más sufro. ¿No es más inteligente decir, he nacido, o en mi caso, vivo en Asturias, va a llover siempre, va a estar nublado, esto es lo que hay, acepto esto, vivo con esto y aprendo a disfrutarlo como lo que es? Entonces dice, no es duro el aguijón, sino para el que se revuelve. Dura cosa es para ti revolverte contra el aguijón, dice Hechos de los Apóstoles. Y agrega Bernardo, no es duro para el aguijón, sino para el que se revuelve. Es decir, no es que el iceberg, la parte de abajo, sea mala. Se siente mala cuando la contradecís. Fíjese, esa es una clave de la vida. Es como la frase de San Juan de la Cruz, en que se resume toda la práctica espiritual. Dios aumenta, yo decrezco. Esa es. Acá está diciendo lo mismo. No es duro para el aguijón, sino para el que se revuelve. No te revuelvas, no intentes contradecir, no tengas una idea de la vida correcta para ti. No tengas una idea de que esto es lo que yo quiero y cuando tenga esto voy a ser feliz. O yo soy feliz si ocurre esto que es mi sueño y es lo que a mí me gusta. No, al revés, que lo que sea que ocurra sea a tu agrado. Que es difícil, que no era lo que esperabas, y es cierto, es así. Pero hay dos opciones, o sufrir constantemente o aceptar las cosas como son. Dios es el castigo de los malvados, dice, porque es la luz. Y agrega Bernardo, ¿hay algo que odien tanto los espíritus obscenos y viciosos como la luz? O sea, ¿cuál es la luz? La luz es lo que se ve, lo claro, lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Que la parte de abajo del iceberg, que es el 90%, va a mover al iceberg. Entonces, ¿hay algo que una punta de iceberg inflada, creída, odie más que la luz, que la evidencia de que alguien le diga, escúchame, punta, es todo el iceberg el que te está moviendo, no sos vos? Entonces dice, todo el que obra perversamente detesta la luz. Esto está en Juan 3.23, en el Evangelio de Juan 3.23. Y no podrán esconderse de ella jamás. Brilla en todas partes, aunque no para todos, porque brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han comprendido. Eso también está en Juan, capítulo 1, verso 5. Es decir, la luz, la evidencia de que la parte de abajo del iceberg es la que mueve el bloque entero, está ahí siempre. O sea, brilla en todas partes, es evidente, es un secreto a voces. Solo que solemos pretender que eso no pasa, es el fingimiento. Ah, no, dice la punta del iceberg. No, en absoluto, yo lo controlo. Mira, voy a doblar ahora para la derecha. Y quizá lo único que está haciendo es estudiando un poco para dónde va la cosa y notó que ahora el iceberg estaba medio doblando para la derecha y simplemente se pliega y se convence que lo decidió ella. De la misma forma que usted se empieza a enojar y se convence de que se está enojando voluntariamente, cuando en realidad no tiene ni la menor idea, no por qué, porque el por qué puede atribuírselo a, no sé, una pelea que tuvo con fulano, sino a cómo. Usted no tiene ni idea cómo se enoja. Usted dice, yo me enojé. No, el enojo te vino. No tenés ni idea. Si yo te digo, bueno, a ver, enojate ahora. Uno no sabe ni por dónde empezar. ¿Cómo se produce un enojo? ¿Qué se hace? ¿Ejercicio? ¿Se mueven los músculos? ¿Qué se hace? ¿Cómo se produce un enojo? Nada, te viene. Dice, la luz ve las tinieblas. Porque para la luz, porque para la luz, lucir equivale a ver. O sea, brillar equivale a ver. Pero recíprocamente las tinieblas no ven la luz porque las tinieblas no la han comprendido. Esto es un juego quizá hermenéutico de el primer pasaje del Evangelio de Juan, que dice la luz vino al mundo, pero no, las tinieblas no la reconocieron, hablando de Cristo, ¿no? Los viciosos son descubiertos para su confusión, pero ellos no pueden ver que no puedan consolarse. Uno busca eso, esa es la clave. Uno busca la consolación. Ah, pero uno dice, sí, todo muy lindo, pero no me gusta no tener el control, porque me consuela tener el control. Sí, pero el control es falso, porque en realidad no lo tenés.
Aunque quieras no lo podés tener. Bueno, pero ¿sabes qué? Me gusta la sensación de que tengo el control, me consuela. Sí, pero no lo tenés, es una sensación, en realidad no lo tenés. Y cuando quieras doblar para un lado, te doblen para el otro, ¿qué vas a hacer? Te vas a frustrar. Bueno, pero igual me consuela. Bueno, vale, haz lo que quieras. Las tinieblas no ven la luz. Dice, no solo son delatados por la luz, también son descubiertos en la luz. ¿Por quién o por quiénes? Por todos los que pueden ver, para que aumente su vergüenza ante tantos que los ven. ¿Quiénes son todos los que pueden ver? Bueno, no solamente quienes van despertando, sino que ahora si lo llevamos dentro, hay partes suyas que ya despertaron, ya están en la luz, ya se dieron cuenta que es la parte de abajo del iceberg. Pero hay otras suyas o mías, que todavía siguen ahí. Entonces, está diciendo aquí, una especie de intuición dentro nuestro de que aunque finjamos no nos convence. ¿Por qué? Porque hay otras partes nuestras, dentro, no fuera necesariamente, que te delatan, ¿no? Como que interiormente hay una parte que te está diciendo... Mira, no se lo cree nadie eso que estás diciendo vos. Eso de que vos elegís para dónde va la vida, o que con voluntad dejas de fumar, o lo que fuera. Ni vos te lo crees. Eso es interno. Por eso es que, aunque nos consuela, no nos convence. Porque sentimos que en realidad el supuesto control que nos consolaría no los tenemos de verdad. En el fondo lo sabemos, es una intuición fundamental. Hasta aquí vamos a ver hoy, entonces, que fíjese qué interesante que es esto de Bernardo de Claraval, el que, bueno, promovió, como habíamos dicho, el tema de las cruzadas, decíamos más temprano, que tuvo que ver mucho con el movimiento del Cister, la famosa orden de la estricta observancia, que renovó la regla de San Benito y generó, por ejemplo, en lugar de monasterios benedictinos, monasterios trapenses, ¿no? Yo iba hace muchos años a un monasterio en Azul, una localidad cerca de Mar del Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que era una trapa, monasterio trapense cisterciense, ¿no? Que justamente de la regla de la estricta observancia, porque robustecían o hacían más intensa la austeridad dentro de la orden para diferenciarse de los benedictinos que habían aflojado un poquito de ahí el tema. Así que Bernardo de Claraval, doctor de la Iglesia, místico, un tipo con una profundidad, ya vemos, muy grande. Les recuerdo que está mi libro en Amazon, por si lo quieren conseguir en formato digital, en formato papel. Está en todos los mercados de Amazon. Por lo menos Amazon me dijo que inclusive en el de México, que yo tenía mis dudas, está también en papel. Ahí se puede conseguir. Se llama Sadhana, el camino interior. Un libro de abordajes reflexivos, como estamos haciendo o como hacemos siempre en el programa, que tiene párrafos numerados que permiten así puntos de partida para hacer reflexiones. Por otro lado, les recuerdo que están siempre funcionando los cursos que doy. Son cursos de distintos temas. Cada uno puede inclusive proponerme un tema que quiera profundizar y sobre él trabajamos, pero los más habituales que suelo dar son el de tarot, un tarot profundo, psicológico y reflexivo, y también el de astrología. Por otro lado, también el reordenamiento vital, que son sesiones, al igual que los cursos por Skype y personales, donde quien me consulta plantea un tema que quiera abordar, que quiera trabajar, que quiera resolver, un tema ya más de su vida, más personal, y lo vamos trabajando no tanto en función de que yo dé consejos, sino más bien a través de facilitar un proceso de que el propio consultante descubra, eche luz sobre lo que le pasa. Es decir, más que nada lo que hago son preguntas y de esa manera quien va consultando va echando luz, va descubriendo, va viendo inconsistencias, descubriendo qué quiere, qué no quiere, y de esa manera se resuelven muchos puntos ciegos que se tenían y se pueden tomar decisiones quizá mucho más acertadas. Para todo ello pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com. Vamos a poner nuestra cortina de despedida y ya nos despedimos hasta la siguiente ocasión, donde continuaremos seguramente con nuestro amigo Bernardo de Claraval.
Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!